Amigos, buenos días, ¿cómo han estado? Qué alegría nuevamente que nos encontremos en este tiempo, en el tiempo de reunirnos, así sea virtualmente, pero tenemos toda la seguridad, el pastor y nosotros, que efectivamente estamos en un mismo sentir, con ese anhelo de compartir este tiempo con su palabra, con las enseñanzas que tenemos y con la alabanza en oración. Bueno, espero que esta semana hayan estado bien, que estén con un tiempo de meditación en el Señor. Les recordamos, estamos reuniéndonos por Skype a las 7 de la mañana de lunes a viernes, de 7 a 8. Tenemos enseñanza y oración de la palabra. Y los miércoles tenemos el coffee break para que usted también se conecte a las 7. Si usted necesita el link, por favor, háblenos y nosotros se lo enviamos. Bien, este tiempo pues hemos venido haciendo un estudio desde el libro de Génesis. Hoy ya llegamos al libro de Samuel y pues nos encontramos con algo muy interesante. Nosotros hemos venido viendo el propósito de Dios para con el hombre desde el principio, pero vemos cómo el hombre es renuente al Señor, tiene la caída, y desde allí el Señor siempre permanece insistiendo, y Él siempre es Él el que ha procurado nuevamente atravesarse en el camino del hombre para cumplir su promesa, y es la redención de los hombres, y que nuevamente se restablezca la relación de Dios con el hombre. Y es allí como ya miramos en Génesis un Abraham, un hombre que el Señor lo tomó y que empezó a conocerle en su recorrido. Vemos cómo se levanta un Moisés sacando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Vemos cómo este pueblo hace un pacto en el monte Sinaí y cómo el Señor entrega las tablas del pacto con su pueblo, la ley. Pero aquí vemos nuevamente el hombre pecando, nuevamente el hombre en desobediencia, haciendo promesas rápidas de sí, vamos a obedecerte, vamos a hacer esto, tú serás nuestro único Dios. Pero vemos un pueblo que cae nuevamente, y en su desobediencia, cuando viene después de que Dios levanta ya, muere Moisés, Josué, y estos hombres recordando a este nuevo pueblo el pacto que Dios quería y cómo ellos deberían comportarse. A través de los siguientes libros ya terminamos Jueces, en donde vimos cómo el caos de un pueblo en donde parece ser que no hay esperanza, en donde recordamos, se repite una frase que dice que en ese tiempo no había rey y todo el mundo quien gobernara, y todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Y luego vemos cómo viene un libro, Ruth, aparentemente un libro de una familia que no tiene como mayor cosa, como una historia bonita, hasta romántica, pero allí un propósito, y es que nuevamente Dios, mostrándole al pueblo de Israel que a pesar de lo que son y el caos más terrible, su presencia y el principio de Él, los objetivos del Señor, la visión para con los hombres, nuevamente Él insiste. Y a través de Ruth vemos cómo viene la línea de lo que sería el rey David y la línea de nuestro Redentor Jesucristo. Y entonces aquí nos encontramos con la primera parte del libro de Samuel, y es esta parte en donde vemos cómo inicia con una historia de una mujer que era estéril, y en donde su esposo Elcana dice que pues bajaba anualmente, cuando bajaban los israelitas, a ofrecer sacrificio, pero esta mujer, amargada por su estado, por no poder tener hijos, y como la concubina de este hombre, aquí ya vemos como las prácticas de los israelitas tomadas por no desalojar, como el Señor les mandó a todos los pueblos en donde empezaron a tomar la tierra prometida, también fueron parte de ellos. Y entonces este hombre amaba mucho, dice que a Ana, pero la concubina la amargaba
porque ella era estéril. Y nos muestra una historia muy bonita y una mujer como clamando al Señor, le dice su necesidad y le habla de que le diera un hijo. Y aquí vemos cómo dentro del templo el sacerdote Elí incluso la confunde, cree que está borracha, porque ella en su llanto dice que solo movía los labios, y luego ella le aclara cuál era su dolor y cuál era su necesidad. Y el sacerdote Elí le dice: vete a casa y que será como el Señor diga. Y Dios efectivamente cumple lo que el sacerdote Elí le manifestara, y es que tiene un hijo. Pero esta mujer, recordemos que para tener este hijo, dijo que si le daba un hijo, ella lo daría, lo entregaría a Dios. Y hoy podríamos preguntarnos cómo así que lo entregaría. Pues aquí vemos cómo lo iba a entregar, era al templo, para que este niño fuera criado desde pequeño como un sacerdote. Entonces este niño que allí Ana bautiza como Samuel, luego de ser destetado, lo traen al templo, lo entregan muy pequeñito, y dice que anualmente su madre venía y le traía una túnica al niño. Y el pequeño Samuel, narra la Biblia, que él crecía y crecía en el Señor, y que él permanecía en el templo. Fue un niño que sí, el propósito bajo el cual Ana tuvo a bien darle al Señor, el Señor cumplió ese propósito y tomó para sí este niño como un profeta. Y es como Samuel es levantado en todos los quehaceres del templo, y es enseñado por un sacerdote Elí. Y este sacerdote Elí pues le enseña a Samuel poco a poco lo que son los gajes del oficio de ser sacerdote. Y allí vemos cómo también nos narra este libro quién era Elí, y quién era un sacerdote que dice que no tenía en orden su casa. Era un sacerdote que permitía que sus hijos, sus dos hijos varones, hicieran lo que querían. Recordemos que el libro de Samuel es una parte del libro de Samuel es desarrollada, y Ana, cuando Ana queda embarazada y todo este proceso está dentro del tiempo de los jueces. Es decir, que realmente la gente hacía lo que quería, y si bien Elí estaba como sacerdote, pero el pueblo israelita estaba volcado a los ídolos, volcado a las costumbres que permearon por estos pueblos que ellos no desalojaron. Entonces Elí era un sacerdote que no tenía autoridad en su casa, era un sacerdote en donde sus hijos hacían una palabra fuerte, lo que les daba la gana, y por el contrario ellos deshonraban lo que era la labor de ser del sacerdocio. Y pues sí, si nosotros miramos el libro de Levítico, allí hay una ordenanza, y en donde el Señor efectivamente le da a la tribu de Leví, le da un manejo especial de lo que serían las ofrendas, y vemos cómo son las ofrendas, cómo es el sacrificio, cómo es la parte que el sacerdote debería tomar. Recordemos que los sacerdotes no tenían tierra, ellos no podían sembrar, y ellos lo que vivían era de las ofrendas que se traían al templo. Y estos hijos de Elí lo que hacen es tomar atrevidamente las ofrendas. Si vamos al libro de Levítico, vemos como después de que la grosura o la grasa era quemada, dice como olor grato que debería subir a la presencia de Dios cuando el sacerdote lo ofrecía. Ellos no esperaban que eso se hiciera de esa manera. Ellos llegaban con las tenazas y cogían la carne cruda de lo que la gente, del mismo sacrificio, y la tomaban para sí, y decían como: lo voy a tomar por las buenas o por las malas. Esto era tan agraviante, y el Señor veía lo que ellos hacían, pero Elí sencillamente les decía:
como a veces hay algunos padres laxos de pronto, hijo, no hagan eso, miren, por favor, no hagas esto. Elí era un hombre que no hacía respetar el templo, el lugar santo, el lugar santísimo del Señor, en el templo, él era con un cuidado con sus hijos y como que le valía más lo que sus hijos pensaran que lo que Dios. Así fue como Samuel, siendo ya jovencito, dice que el Señor le llama y en un momento que en la noche y Samuel le dice que él no le está llamando, pero cuando cae en cuenta dice el Señor está llamando a Samuel y es cuando le dice, cuando él vuelva y te llame, dime, heme aquí Señor, y es así que Samuel lo hace así. Y es donde en una noche, esa noche, el Señor le dice a Samuel, le dice lo que iba a hacer con la familia de Elí. Y es que nunca más habría, su descendencia nunca más estaría en el sacerdocio, nunca más ellos serían adultos y vendría, y cómo sus hijos perecerían. Entonces, eso fue unas palabras bastante duras, proféticas, que le da el Señor mismo a Samuel. Y Samuel al siguiente día no quiere hablar con Elí, pero Elí sí lo reconviene y le dice, dime todo lo que Dios te dijo. Y Samuel le dice lo que iba a ocurrir. Y pues vemos aquí entonces ya un Samuel que empieza como ese ministerio profético y cómo empieza, porque se habla de Samuel como ese líder que siempre estaba en la presencia del Señor, siempre. Si usted recuerda lo que vimos con el libro de Josué. Josué dice la palabra que siempre era el asistente, hoy en día como el copastor, digamos, podríamos asimilarlo de Moisés, pero él siempre estaba en la presencia del Señor, siempre, o sea, por él mismo, por su naturaleza de querer estar en la presencia del Señor. Y Samuel es un hombre también que siempre estaba allí y estaba en relación con Dios. Luego de esto, en los siguientes capítulos se narra cómo el pueblo filisteo, en el libro de Samuel vemos como el pueblo filisteo es el que es tomado para angustiar al pueblo de Israel, para esclavizarlos, para matar al pueblo de Israel incluso y llevarlos a una derrota tras derrota en las diferentes batallas que tuvieron. Y es como en este momento, ¿qué sucede con el pueblo israelita? Ellos tratan de tomar a Dios y asimilar la relación que tienen con Dios como la relación que los filisteos o estos pueblos o los amorreos tienen con sus dioses. Es como llevar la estatua y es la imagen que llevaban delante, y así tomaron el arca para llevarlo frente a las guerras, pero más no porque ellos creyeran y su corazón estuviera enamorado de Dios, sino porque ellos era como el sortilegio, como es algo mágico que llevo aquí, como decir, llevo una cosa que me va a dar la victoria, más no porque creyeran que la presencia de Dios era real y por su relación con Dios. Es así como en una de estas guerras el pueblo de los filisteos toman el arca, le dan una tunda tremenda al pueblo de Israel y salen despavoridos y se llevan el arca a su ciudad. Terrible, tremendo esto. Y estos filisteos creen que como tienen todos estos dioses, cogieron el arca y lo pusieron al lado de su Dios. Y ellos tal vez pensaban que pronto también podría funcionarles allí. Pero vemos cómo, no voy a entrar en tanto detalle porque este libro de Samuel es un libro muy, muy hermoso, ¿saben? Literariamente es hermoso leerlo y tiene una narrativa incluso que tú puedes como decir, uy, ¿qué más está pasando aquí? Pero de las cosas que narra es que esta imagen de este ídolo que tenían, Dagón, que tenían ellos,
dice que cayó, el Señor lo hizo caer postrado, como frente al arca, como decir, tú no eres nada. Y al siguiente día los filisteos se levantan y dicen, mire lo que pasó. Y luego lo recogen y hacen lo mismo, pero esta vez dice que el Señor le quitó la cabeza y las manos y estaba como postrado, adorando el arca. ¿Qué significaba qué? La presencia de Dios. ¿Y qué se encontraba en el arca, hermanos? Las tablas de la ley. Y todo lo que sería, todo lo que los mandatos que el Señor había dejado al pueblo de Israel. Pero allí habitaba la presencia de Dios. ¿Y qué vino sobre este pueblo filisteo? Porque el Señor no iba a permitir que lo tomaran así. Vinieron plagas, dice que se llenaron de como cosas cancerígenas y que les salieron y también fueron heridos todo el pueblo filisteo. Dicen que los niños, todo el mundo. Y este pueblo reaccionó y dijo, Dios mío, no queremos esta arca aquí, que se la lleven. Y entonces dice que ellos consultaron a sus profetas y ellos dijeron lo que el Dios de los israelitas quiere es que le ofrezcan sacrificios, así como hacen unas cosas, 5 cosas de oro, de como las bolas cancerígenas que les hizo, y 5 ratas que significaban las 5 ciudades de los filisteos. Y mandan el arca con dos vacas, dice, lo llevaban, que no hayan sido enyugadas. Bueno, las llevaron y efectivamente las vacas tomaron hacia Semes, el lugar donde debían ir, porque dijeron, si va para allá, es la presencia de Dios. Y efectivamente Dios las dirige hacia allá. Y aquí es donde el pueblo israelita se alegra de verlos, de tenerlos, tienen el arca y pues... nuevamente, entonces, vemos cómo se retoma entonces la presencia de Samuel que veníamos mirando, y es como Samuel dice que 10 años después de que el arca estuviera ya con los israelitas, llama al pueblo de Israel, dice, los llama y les dice, los reúne y les dice, bueno, si ustedes nuevamente, si se arrepienten, si esto el Señor nos va a dar la bendición, nuevamente Samuel con los designios del Señor, diciéndole al pueblo de Israel, miren, nuevamente reconozcan su pecado y el Señor nos va a bendecir. Y allí es donde el pueblo nuevamente dice, sí, Señor, nosotros perdónanos, y se arrepiente este pueblo y hemos pecado contra ti y hemos hecho esto y hemos hecho idólatras y tenemos ídolos, y no solo quitaremos todos los ídolos, los derribaremos y solo te adoraremos a ti, solo tu presencia. Hoy en día también podríamos decir, pero no, yo no, ¿qué idolatría tengo yo? Lo peor que el Señor puede ver en nosotros como su pueblo es la idolatría. Idolatría es no solo los ídolos hechos, sino todo aquello que quite y que sustituya la presencia de Dios. Aquí entonces nuevamente el pueblo de Israel dice que se vuelve al Señor, que todo el mundo anhelaba la presencia de Dios, y es un tiempo en donde Dios empieza a darles la victoria y empieza a darles la victoria y empieza a darles la victoria, y es aquí donde ellos están felices, y aquí contra los filisteos incluso dice que le da paz con los amorreos. Bueno, pero en el capítulo 7 vemos, me marca mucho este capítulo, porque aquí es donde el pueblo de Israel se arrepiente, donde Samuel dice que los gobernó. Entonces aquí mire cómo lo que está ocurriendo, que hay un solo ahí, es un gobierno teocrático, con un solo Dios y un gobernante. ¿Quién era? Samuel. Pero en el capítulo 8 vemos que el pueblo de Israel reacciona y dice, oiga, no, ¿sabe qué queremos? Queremos un rey. Y queremos, le dicen a Samuel, queremos un rey y queremos que tú nos des un rey, así como todos los demás pueblos tienen un rey, nosotros queremos un rey. Este pueblo no lo entendió, que el rey
que les gobernaba, que les había traído la paz, que la bendición, era el mismo Dios a través de Samuel. Pero ellos querían un rey terrenal que lo pudieran coger, tocar. Y entonces es cuando, dice Samuel, se pone muy triste y molesto. Y entonces aquí Dios le dice a Samuel, todos creo que muchos recordamos eso, no te han despreciado a ti, sino a mí. Y dice, dales lo que ellos quieren. Pero antes Samuel les advierte, lo que el Señor le dice a Samuel les advierte, ¿saben lo que va a hacer este rey? Va a colocar a sus hijos, los va a poner de capitanes de esto, los va a esclavizar de cierta manera, ustedes le van a tener que servir, a algunos los van a poner a hacer todo lo que se ve en un reinado. Y aquí entonces es donde Samuel un día entonces dice, bueno, voy a ver a quién el Señor me muestra y el Señor le muestra que vaya y unja a un hombre que en este momento no me acuerdo el nombre del padre, pero le dice que vaya a este lugar y que a este hombre se lo va a encontrar buscando un rebaño que se le perdió. Entonces aquí es donde se narra también una historia bonita en donde Saúl es el que sale a buscar el ganado de su padre que se perdió y entonces sale corriendo por los caminos con su criado y es donde el Señor le dice, te vas a encontrar con él, tú le vas a decir que te acompañe, que ya este ganado regresó donde la casa de tu padre, pero quiero que tú me acompañes a compartir el alimento. Recordemos que hasta que el sacerdote no ministrara y no bendijera, la gente no podría comer y esperaban a Samuel que llegara a bendecir los alimentos y él dijo, bueno, me voy a esperar. Entonces dice que al día siguiente, entonces Samuel llega a bendecirlos esta carne que era el sacrificio para que el pueblo comiera y le dicen a Saúl, ya tu porción ha sido apartada. Samuel ya lo sabía que iba a llegar el que iba a ser rey de Israel y le dice, y allí es donde presentan a Saúl como el rey de Israel. Y dice que cuando Saúl se presentó, dicen que era tan alto, era un hombre seguramente simpático y la gente lo vio y como él sobresalía de entre todos, entonces la gente se vio muy como simpatizante con él. Y aquí es donde inicia, bueno, la historia narra que él volvió a la casa y todo, pero es donde inicia el reinado de Saúl. Y Saúl, el Señor dice que el Señor cambió el corazón. Miren que a pesar de que el Señor no estaba de acuerdo, de que se sintió despreciado, dice la Biblia que el Señor puso un nuevo corazón en Saúl, que puso un nuevo espíritu en Saúl. Parece ser que lo transformó. Pero miren, en el recorrido que tiene Saúl, él empieza a dirigir las tropas de Israel y a tener sus batallas y a tener victorias. Pero no demora Saúl en estar en este proceso cuando viene y aflora su carne, su carnalidad, su ser. Saúl, un hombre que era arrogante, de cierta manera corrupto, porque vamos a ver lo que él a posteriori empieza a hacer. Este Saúl se llena de arrogancia y no sabe, no recuerda más bien, como muchos de nosotros hoy no recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y vemos cómo Saúl un día, cuando Samuel le dice, espera que yo llegue y yo bendiga y te diga sobre la batalla, espera, y allí le dice,
espérame que yo voy a orar y voy a bendecir y voy a ofrecer el sacrificio para la victoria. Pues Saúl espera y espera el siguiente día y Samuel demora un poco en llegar y Saúl no demora en hacerlo. Y él dice, bueno, no llegó Samuel, voy a hacer el holocausto. Y él ofrece sacrificio. Esa no era su labor. De este líder no era pertinente ofrecer sacrificio. Y aquí vemos cuando muchos abrogan responsabilidades que no les corresponden. Y es aquí donde el Señor decide quitar el reinado de Saúl. Y es donde ya de una vez Dios le habla a Samuel y le dice, él no va a ser el rey, voy a ungir a otro. Bueno, esta primera parte es un poco extensa. He querido entrar en algunos detalles para que como que todos lo conozcamos, como para que todos lo experimentemos, pero le invito a que lea. No he terminado con la primera parte del libro de Samuel, no he terminado. Continúa una parte en donde aparece en la escena David y es una narración muy bonita, muy interesante, donde el Señor nos muestra qué es lo que piensa Él. Una cosa son nuestros ojos y nuestros designios y otra cosa los del Señor. Bien, hermanos, vamos a orar para cerrar este tiempo y seguiremos el próximo domingo con el otro pedacito de la primera parte del libro de Samuel y entraremos en la segunda parte de Samuel. Hermanos, no desfallezcan. Quiero que reflexiones sobre lo que acabamos de aprender. A mí me habló mucho preparando este estudio y es como a veces nosotros creemos estar haciendo la voluntad de Dios, creemos hacer, ¿qué es lo que nos motiva a hacer la voluntad de Dios? Muchas veces vamos a mirar cómo Saúl es reconvenido por el profeta Samuel, pero él no le hace caso y él dice, bueno, sí, ya me equivoqué, pero sigue en sus caminos. ¿Cómo actuamos nosotros frente a una reconvención? Bueno, esto me habla muchísimo y nos habla creo que a todos. Vamos a orar y niños, les amamos. Estamos preparando un material para ustedes que prontamente estaremos lanzándolo en la iglesia para que ustedes también disfruten de un tiempo para ustedes. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu bendición, gracias porque aparentemente en medio del desastre y la confusión, tú, Señor, apareces y tú resurges en medio del caos. Y hoy nuevamente, en este tiempo en que nos encontramos, hoy te decimos, creemos en ti, nuestros ojos están puestos en ti, tú nos sacarás en victoria y sabemos que tú estás cumpliendo un propósito en este tiempo. Padre, gracias por el tiempo de la alabanza, gracias por tu bendición. No te quedes quieto en el tiempo de la alabanza, cantemos al Señor, participemos de la alabanza. Es el tiempo que nosotros, unánimes y espiritualmente, nos conectamos para dar ese olor fragante al Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, y después de esa enseñanza tan maravillosa que dio la pastora Marlene, espero que tengamos un momento de alabanza así bien intenso, que podamos levantar nuestras manos, siéntase en libertad de sonreír, de gritar, de alabar, de hacer lo que el Espíritu le diga. Vamos con las palmas. Recordando que Dios es el único que merece toda nuestra alabanza. Vamos, familia. Y esto dice: yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar
que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Vamos con alegría. Vamos, niños ahí desde sus casas, si quieren saltar, si quieren aplaudir, si quieren gritar, estamos en plena libertad. Dile: yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Vamos aquí con sus palmas, una y otra vez. Dios merece toda nuestra alabanza. Vamos a decirle que de gloria en gloria Él es nuestro verdadero Dios. ¿Listos? De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Así es, iglesia, solo el Espíritu de Dios puede transformar, y su palabra, nuestra mente. Romanos 12:2 lo habla. Vamos a creerlo, vamos a decirlo y vamos a confesarlo con nuestras palabras. Un fuerte aplauso para el Rey de Reyes. Amén. Bueno, familia y amigos, espero que con esa misma actitud de alegría, de adoración y de agradecimiento podamos cantar la siguiente canción. Si quiere levantar sus brazos, si quiere arrodillarse, si quiere cerrar sus ojos, si quiere abrazar a alguien, hágalo con toda libertad, porque la presencia del Señor está con nosotros. Eso dice la Biblia, yo lo creo. Usted también debería. Así que en el día de hoy cante con toda libertad. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí.
recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y solo llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mi familia y en mi iglesia. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en Colombia, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Lo invito a que pueda hacerlo con sus propias palabras, que realmente piense en todo lo que pueda agradecer, piense en Jesús, piense en Dios, piense en su papá, piense en la familia que Dios le ha dado, piense en todas las comodidades que tiene en este momento y de pronto también por la situación en la que está pasando, que pueda ver en esta mañana a Dios en todo lo que está sucediendo, porque ni la vida ni la muerte podrá separarnos de su amor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Vamos, las voces digan, recibe desde sus casas toda la honra, precioso, porque eres tú, solo tú, Jesús, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, solo tú, Jesús, recibe, oh Padre Santo, recibe nuestra adoración, recibe la tristeza de tu pueblo y cámbiala en gozo santo, porque tú eres poderoso, santo, bello, inigualable Jesús. Yo creo en ti, Jesús. Vamos, amigo, vamos, familia, dilo con tu corazón en lo que Él está haciendo en nosotros. Y yo creo en ti, Jesús, en lo que estás haciendo, en lo que estás haciendo en mí, en mí, en mí. Para mí fue una alegría estar con ustedes, y la Biblia dice en Mateo 6: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Familia, amigos, parcero, tú que nos estás mirando, Dios puede más que todas las cosas. Dios te quiere a ti.
Y ahora preparémonos para recibir una prédica muy especial de parte del pastor Gregorio López. Los dejo con él en minutos. Muchas bendiciones y aplaude muy fuerte al Rey de Reyes, a Jesús. Muy buenos días, amados amigos y hermanos. Una vez más nos reunimos para continuar con esa serie que estamos adelantando en procura de darle la respuesta a ¿el tiempo está cerca? Hemos venido tratando este tema a partir del libro de Apocalipsis y ya abordamos el primer capítulo y el mensaje que el Señor envió a la iglesia en Éfeso. Hoy vamos a hablar del mensaje a la iglesia de Esmirna. Pero antes vamos a orar y a disponer nuestro corazón para que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Le invito a que ahí donde se encuentra, cierre sus ojos y usted mismo, usted misma, pídele al Señor: Señor, hoy se va a exponer la palabra. Habla a mi corazón, por favor. Padre Santo, gracias por este tiempo que nos concedes el día de hoy para poder escuchar tu palabra, para poder aprender de ella y para poder tomar decisiones en nuestras vidas acerca de lo que hoy hable tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Les invito a que abramos juntos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. El mensaje a Esmirna. Dice así la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Así dice el primero y el último, el que estaba muerto y ha vuelto a vivir. Yo conozco tus obras, tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son sino una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel, y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Esmirna. Como les había manifestado y ya hemos venido estudiando, estas 7 iglesias quedan en la parte oriental de Asia, en lo que hoy es Turquía. Hoy Esmirna se le conoce como la ciudad llamada Smir y es una ciudad portuaria. Queda exactamente en la parte oriental de Asia, allí en Turquía. Dice la Escritura en el versículo 8: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Es claro, como lo hemos venido tratando, que esta escritura y esta carta va dirigida allí a esta iglesia, al pastor de dicha iglesia. Y el Señor va empezando a hablar de esas características de esta iglesia. Pero antes que nada, vamos a mirar algunos atributos que distinguen a esta zona de allí de Turquía. Esmirna, ¿qué significa? Esmirna significa sufrimiento. De ahí incluso viene la palabra mirra. Esmirna, sufrimiento. Y se le conocía a esta ciudad como la corona de toda Asia. De hecho, hoy en día se conoce como uno de los puertos más hermosos y se considera el puerto más occidentalizado, la ciudad más occidentalizada que tiene Turquía. Esta zona estaba adornada de templos hermosos, edificios bastante hermosos. De hecho, desde donde estaba ubicada la ciudad, que era en la parte alta de un monte, podían contemplarse lo que era el templo de Zeus, el templo de Diana, que vimos la semana pasada en relación con la iglesia de Éfeso, Diana de los Efesios. Desde ahí, desde Esmirna, se podía ver también ese templo y un templo dedicado a Afrodita y a Apolo. Se le consideró también como la cuna musical y contaba con un importante teatro allí, así como con un estadio. Ese estadio era un estadio famoso en donde incluso fue sacrificado y quemado vivo Policarpo, un obispo que era discípulo del apóstol Juan. A esta iglesia, como lo vimos la semana pasada, no le son dirigidas ninguna palabras de condenación. Esa es una de las 2 iglesias, junto con la de Filadelfia, que no recibió ninguna palabra de condenación de parte de nuestro Señor. Y hoy en día, esta zona de Turquía está
su religión es la religión musulmana y ellos, los musulmanes, son los que en este momento se han constituido como en una barrera que hace que ningún cristiano pueda salir a la luz pública. De hecho, allí es condenado a muerte también quien llegue a profesar el cristianismo y quien llegue a estar llevando a cabo proselitismos cristianos. Por lo tanto, cristianos están allí perseguidos, son, hablemoslo así, como una iglesia subterránea, y no se tiene conocimiento de la cantidad de cristianos exactos que pudiera existir allí. Esta iglesia de Esmirna se caracterizó por haber sido perseguida y de hecho, entre el momento de la muerte de Juan, aproximadamente el año 100 después de Cristo, y el año 313, que es cuando el último de los 10 emperadores que regieron en esa etapa de la vida del apóstol Juan, Constantino, él emitió un edicto abrazando el cristianismo como parte de uno de sus dioses en todo lo que era el Imperio Romano, y allí cesó la persecución. Y dice la Escritura allí en Apocalipsis 2:8 en la presentación del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, y veamos, luego de haber visto ese contexto, cómo se presenta el Señor. Dice, el primero y el postrero. ¿Eso qué quiere decir? Antes de Él ni después de Él hay alguien, no hay nada. Él es el primero, Él es el último. Y esto tiene también que ver con que Él es quien tiene la última palabra. Cuando se refiere a que el que estuvo muerto y vivió es aquel, como lo vimos en el capítulo 1, cuando estuvimos estudiando la manera en que se reveló el Señor Jesucristo allí al apóstol Juan, está hablando de que Él murió, pero no solo quedó allí en la tumba, sino que Él resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Se calcula que alrededor de 5 millones de personas cristianas murieron durante el tiempo del Imperio Romano por persecución contra ellos. Esto, cuando el Señor se presenta así, una de las cosas que veíamos la semana pasada es que el nombre, los atributos con los cuales se presenta el Señor a cada iglesia tienen una relación directa con la condición en que se encuentra en ese momento la iglesia. De hecho, al finalizar, por lo general, cierra también con un atributo relacionado con ese nombre. Aquí, cuando Él dice el que estuvo muerto y vivió, nos está mostrando que Él tiene una identidad con ellos. Él también sufrió, Él también pasó por momentos de dolor, como vamos a ver y como pues ya lo hemos leído en estos versículos, pero lo vamos a desarrollar como la iglesia de Esmirna, y Él puede identificarse y le está diciendo a ellos, yo también, así como ustedes, yo también sufrí la muerte, pero hay una esperanza. Yo viví y les he prometido una nueva vida, la vida eterna. Y Él puede, desde luego, y se revela de esa manera como aquel que puede salvar a los que son objetos de persecución y de martirio. Ahora, ¿qué vemos en el versículo 9? Aquí en el versículo 9 encontramos ya toda una fase de exaltación de parte del Señor a esta iglesia. Él dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿A qué hace referencia esa tribulación? No a la gran tribulación de los tiempos del fin, no. Hace referencia al sufrimiento, al dolor, a todo lo que era la persecución de que estaba siendo objeto esta iglesia, a lo que era el desprecio y el martirio que llevaba incluso a la muerte de los militantes de la iglesia cristiana allí en ese entonces. Y él está diciendo, yo no soy ajeno a eso. Yo no he sido ajeno a esta etapa de sufrimiento que has estado viviendo. Yo no he sido ajeno a las presiones de que has estado siendo objeto. De hecho, parte de la tribulación tenía que ver con estar en una zona bastante rica, poderosa, pero igual siendo despreciados por el contexto en el cual se encontraba esta iglesia. Y aquí el Señor está diciéndonos también, seguramente, como usted lo pueda estar recibiendo, como yo lo he recibido, que en medio de nuestros sufrimientos, en medio del dolor, en medio del desprecio de que seamos objeto, en donde estemos, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, allá en el estudio, en nuestro vecindario, igual el Señor es consciente y Él no ha vuelto la mirada a otro lado. Él sabe de tu sufrimiento, Él sabe de mi sufrimiento. Y luego dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Por qué habla de tu pobreza?
Normalmente, las personas que recibían al Señor Jesucristo en este tiempo eran personas de escasos recursos económicos, de bajos recursos económicos, pero de hecho también cuando había personas que las hubo también en importante cantidad de posiciones sociales altas, de intelectuales altas, civiles altas y de riquezas, ellos eran despojados de sus bienes y pasaban a ser un grupo más de personas necesitadas, de personas pobres. Y él dice allí, yo conozco tu pobreza, pero luego dice, pero tú eres rico. ¿Cómo así? Que conozco tu pobreza, pero también que tú eres rico. Aquí nos está hablando de una riqueza espiritual. En Mateo 6, capítulo 6, versículos 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Seguramente recordaremos en este momento esas palabras que el Señor expresó allá en el Sermón del Monte. No hagan tesoros en la tierra, ¿sí? Donde la polilla y el orín corrompen, en donde incluso vienen ladrones que minan, que disminuyen el resultado de ese esfuerzo, lo roban. Sino que aseos, dice la Escritura, tesoros en el cielo, donde no hay polillas, donde no hay nada que oxide, donde no hay ladrones, esos tesoros. Y luego termina diciendo allí en el versículo 21 de Mateo 6, porque donde está vuestro corazón, donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y el Señor allí nos conmina a que seamos eso. Y esta iglesia había comprendido perfectamente eso, que si bien el Señor nos promete bienestar, si bien el Señor nos puede incluso en un momento dado dar económicamente una buena posición, sin embargo el Señor está diciendo no concentres tu corazón en eso, no le prestes atención a eso, no luches por eso, no te estés cuestionando por qué no llegas a determinadas posesiones. Eres rico espiritualmente hablando. También en Hebreos 10, quisiera que miráramos esa escritura. Vamos a Hebreos 10, capítulo 10, versículos 32 al 35, que dicen lo siguiente. Por lo tanto, no pierdan la confianza que lleva consigo una gran recompensa. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que, una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Tener paciencia. No perdamos todo. Y en los versículos 32 a 34 dice así, pero recuerden ustedes los tiempos pasados. Miren, recuerden ustedes los tiempos pasados. Y quizá esto también le esté hablando el Señor hoy a su vida, como lo ha estado hablando a mi vida. Cuando después de haber sido iluminados, soportaron ustedes los sufrimientos de una gran lucha. Algunas veces fueron expuestos públicamente a las burlas y a las aflicciones, y otras veces llegaron a ser compañeros de los que enfrentaban una situación semejante. Además, ustedes también se compadecieron de los presos y gozosos, ojo a esto, y gozosos soportaron el despojo de sus propios bienes, sabedores de que en los cielos tienen una herencia mejor y permanente. Esa era la manifestación que estaba haciendo allí el Señor de por qué dice, pero tú eres rico. Y luego dice, yo conozco tus obras, y termina allí y continúa allí en el versículo 9 diciendo, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto lo vemos en Romanos 2, 28 al 29. Podemos ver allí más claramente esa parte. Dice, la blasfemia. ¿Quiénes son los que se dicen ser judíos y no lo son? ¿Por qué está hablando que son la sinagoga de Satanás? Vamos por un momento a Romanos 2, 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29 dice lo siguiente. Porque lo exterior no hace judío a nadie. Mira lo que está diciendo el Señor. La blasfemia de los que se dicen ser judíos. O sea, lo exterior no hace judío a nadie. Así como también, hermanos, el hecho de la parte externa nuestra como cristianos no nos hace cristianos. Dice, lo exterior no hace judío a nadie, y estar circuncidado no es una señal externa solamente. El verdadero judío lo es en su interior. Y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado no por los hombres, sino por Dios. El interior, que es lo que normalmente hemos venido aprendiendo, es lo que el Señor ve en el ser humano, lo que hay en su corazón. Entonces, cuando dice la blasfemia es la calumnia, de la cual
esta iglesia, sus seguidores, los cristianos de allí de Esmirna, eran víctimas por parte de aquellos que decían, es que yo sí soy judío, yo soy un judío de nación, yo soy un judío de religión, yo soy circuncidado, usted no venga. Y había persecución de parte de ellos, así como había persecución del Imperio Romano, también los judíos que no eran creyentes, varios de ellos iban persiguiendo a los creyentes de ese entonces. Y por eso dice, sino sinagoga de Satanás. Sinagoga es un término utilizado para donde se congregan los judíos, pero en este momento allí se abre prácticamente en dos el hecho de que se considera que ellos son como una asamblea. Ese grupo de aquellos de los judíos que perseguían a los cristianos es como una asamblea que pertenece a Satanás. Esa es la forma en que el Señor se refiere a ellos. Y en el versículo 10 vamos a encontrar ya cómo el Señor va desarrollando la promesa de esa iglesia. Hemos visto el contexto de lo que era Esmirna, su condición política, social, económica, religiosa incluso, pero también hemos visto cómo el Señor se presentó a ella y luego esas palabras de exaltación. Ahora, en el versículo 10, los versículos 10 y 11, vamos a encontrar cómo se desarrolla su promesa. Dice el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Miren cómo el Señor les va diciendo, no temas en nada lo que vas a padecer. Una iglesia que está siendo perseguida, una iglesia que está pasando por sufrimiento, y podemos nosotros identificarnos con ellos, que estemos pasando por un momento difícil, pruebas económicas, pruebas en nuestro hogar, momentos difíciles de persecución, de burla, de desprecio, momentos en los cuales somos marginados y tener que escuchar del Señor una palabra que sería diferente a lo que esperaríamos, en donde quisiéramos escuchar tal vez, yo vengo a traer consuelo, tu sufrimiento aquí va a terminar. Yo vengo de una vez a hacer justicia, ya no vas a sufrir más, pero al contrario, ellos escuchan esta palabra. No temas en nada lo que vas a padecer. Esto nos habla acerca de momentos difíciles que aún persistirían en su contexto, en sus vidas, como también, mis hermanos, hoy seguramente el Señor nos pueda estar diciendo, hoy estás sufriendo y seguramente puedan presentarse unos sufrimientos más, pero yo vengo a decirte, dice el Señor, no tengas temor por lo que has de padecer. Esto es como una palabra de ánimo en medio de la persecución, porque ¿sabe? Incluso si nosotros creemos en Jesús, el sufrimiento viene. Sin embargo, Dios nos da la gracia para triunfar sobre la adversidad, sobre el sufrimiento, porque la intensidad de las dificultades por venir jamás serán tan abrumadoras. El Señor siempre estará allí con nosotros. Quisiera que fuéramos a Isaías 41:10. Tome nota y yo voy a leer acá. Isaías 41:10 dice así: por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Noten que aquí no nos está diciendo quito el sufrimiento, quito el perseguidor, quito la tribulación, sino que está diciendo no tengan miedo. Yo estoy con ustedes. Él está con nosotros. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Recordemos también lo que el Señor dijo en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ha podido decir, no van a tener aflicción mientras le sigan. Ha podido decir, yo les voy a quitar toda aflicción. Pero el Señor dice, tendréis aflicción, pero confiad. ¿En qué se deposita nuestra confianza? En que Él ya ha vencido al mundo y Él está para fortalecernos, para levantarnos, como lo vimos allí en la palabra de Isaías. Luego, en ese mismo versículo 2:10 dice, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Esto es interesante porque ellos estaban siendo perseguidos por el emperador. Ellos estaban siendo perseguidos por aquellos tanto gentiles que se habían convertido al judaísmo y que estaban exigentes del cumplimiento de algunas prácticas legales. Estaban siendo perseguidos por judíos que decían, ¿por qué nuestros hermanos judíos ahora se convirtieron al cristianismo? Estaban siendo perseguidos de diferentes formas y allí el Señor dice, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Qué nos dice esto? No son las personas, no son las circunstancias, es alguien que está detrás de todo esto, Satanás. ¿Y qué hacer ante todo esto? ¿Qué hacer ante todo esto? Vamos un momento, por favor, a Efesios y vamos a mirar el capítulo 6, los versículos
11 al 13. Usted puede leer los demás de ese capítulo 6 y formarse ya una idea mucho más amplia de qué hacer frente a la adversidad y frente a los ataques de Satanás. La Escritura dice así en Efesios 6, 11. Revístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso. No era contra el emperador, no era contra las personas que les estaban persiguiendo. Aquí el Señor está diciendo, el diablo echará a alguno de ustedes, los va a poner en prueba. Y aquí el Señor dice, revístanse de toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra carne y hueso, sino contra principados, potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice allí el versículo 13, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanezcan firmes. Sí, detrás de todo esto está Satanás. Pero algo también que es muy importante que sepamos es que Dios, esto no es una lucha como a veces se pinta, en donde aparecen como si estuvieran en el ruedo o en el mismo nivel Jesús y Satanás. No, Dios, nuestro Señor Jesucristo también están por encima, son autoridad sobre Él. Y en las pruebas ellos llegan a intervenir a favor nuestro, como por ejemplo lo encontramos, esa promesa en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, el versículo 13. Esa escritura nos dice así. Bueno, voy a leer incluso el versículo 12 que dice lo siguiente. Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir. Y mire esto tan importante. Sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. El Señor Jesucristo fue sometido a prueba. Satanás le tentó allí en el desierto. Nosotros somos sometidos a prueba, pero el Señor junto con ello nos da la salida. Y Él dice que no nos ha sobrevenido algo que no podamos resistir, que supere nuestras capacidades. Por lo tanto, allí en esta iglesia era claro y sabían que pasarían por momentos de prueba. Pero ya el Señor les había dicho, yo estoy ahí con ustedes, yo soy el Eterno, yo soy fiel, yo vencí la muerte, yo vencí la prueba y yo estoy con ustedes. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El versículo 10 también dice, y tendréis tribulación por 10 días. O sea, van a pasar sufrimientos por 10 días. Estos no son días literales. Aquí está hablando, y de hecho, en el tiempo transcurrido entre el apóstol Juan y el momento en que Constantino, en el año 314, emite ese edicto, allí en ese tiempo estuvieron 10 emperadores romanos. 10 emperadores romanos. Por lo tanto, en ese proceso, lo que el Señor está diciendo, habrá tribulación. Y cada uno de esos emperadores, comenzando por Nerón, que fue quien decapitó al apóstol Pablo, cada uno hasta llegar allí a Constantino, en donde hubo una persecución fuerte contra la iglesia cristiana, durante ese tiempo cada vez se agravaba más la situación de persecución y esta iglesia pasaba por esas pruebas. Y el Señor dice, tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, dice el Señor, hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. ¿Qué nos dice eso el Señor? Le está diciendo a esta iglesia, hasta el último día, el día en que yo te llame, a cada uno de tus integrantes, lo llame a mi presencia, manténgase fieles. Como hasta ahora lo han sido, manténgase firmes. Independiente de cómo estén las circunstancias, manténgase fieles. Y yo creo que hoy el Señor también nos está hablando a nosotros, en donde seguramente en estos tiempos, especialmente en esta etapa de tribulación que estamos viviendo, de zozobra, de angustia, en donde se están tomando decisiones, el Señor está diciendo, mantente fiel, mantente fiel, mantente fiel hasta el día en que yo haya cumplido el propósito en tu vida y allí tú cumplas ese propósito y yo te llame a mi presencia. Mantente fiel, fiel en lo poco,
fiel en lo mucho, fiel en los detalles pequeños, fiel en los detalles grandes. Y yo te daré la corona de la vida. Qué interesante cuando el Señor dice, yo te daré la corona de la vida. Porque, ¿recuerdan cómo llamaban a Esmirna? La corona de Asia. La corona de Asia. De hecho, donde estaba construida la ciudad allí en lo alto de este monte, era rodeada de grandes arrayanes, de flores hermosas, como si fuera una corona. Allá en el pináculo de ese monte aparecía y se le conocía así, como la corona de Asia. Y el Señor le dice, yo te daré la corona de la vida. Pero ¿qué nos dice más allá de lo que era referente a ese monte y a esa corona de flores y de arrayanes que tenía el monte? ¿Qué nos dice el Señor allí? Él nos está hablando de la corona de la vida eterna. ¿Saben, mis hermanos? En Santiago 1, el versículo 12 dice lo siguiente. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa iglesia tenía esa promesa. Bienaventurado el que soporta la tentación. Porque dice, cuando haya resistido la prueba, ¿qué va a suceder? Allí, en la presencia del Señor, cuando venga el juicio al pueblo cristiano, que va a ser más de galardones y de reconocimiento también, va a decir, aquí está la corona que yo te coloco. El mismo Jesús colocando la corona, dice que Dios ha prometido para los que le aman. Recuerdo y pienso en esos próceres que de pronto han sido como un referente para nuestras vidas en los caminos del Señor. De hecho, creo que cuando estemos en la presencia del Señor y allí se estén colocando coronas de reconocimiento a aquellos héroes de la fe que se sacrificaron, vamos a ver a un Pablo recibiendo esos galardones tan especiales por todo lo que fue y todo lo que hizo en el Señor. Creo que varios de nosotros, si no todos, tendremos que agachar la cabeza delante de la presencia del Señor y de Pablo cuando Él mismo le esté colocando esa corona a Pablo. Ese galardón, esos reconocimientos, porque fue un hombre que resistió la prueba, que la pasó, que terminó bien. Un hombre que cumplió el propósito del Señor, un hombre que amó a Jesús hasta la muerte. Hoy recuerdo también a un hombre que ya está en la presencia del Señor. Él era el copastor de una de las iglesias en donde posteriormente el Señor me permitió formar parte del cuerpo de ancianos. El hermano Len. El hermano Lenis era un bayuno muy simpático, ya veterano, ¿sí? Entrado en años, abuelo, anciano de días y también anciano por el temor del Señor en la palabra, nombrado allí en la iglesia. Este hombre le dio cáncer, y estoy hablando de tal vez un poco más de 20 años, quizá 25 años, en donde él le dio cáncer en el estómago. Para entonces, la ciencia no había avanzado tanto como ahora, y aún hoy en día ese cáncer es muy doloroso. El hermano Lenis era reconocido por ser un hombre de oración, un hombre que estaba siempre presto a orar por los enfermos, por los necesitados, a ir a donde le llamaran, a donde fuera necesario ir, en la iglesia misma a atender a las personas. Y siendo ya entrado en años, siempre tenía una sonrisa, siempre expresaba alegría. Cuando le dio el cáncer, poco a poco esto lo fue minando. De hecho, en las últimas fases de su vida, él firmó un documento en donde autorizaba que los médicos experimentaran una serie de medicamentos y de tratamientos con él. Y él dijo, si en algo ha de servir mi vida, incluso en eso, pues lo voy a hacer así. ¿Saben? Que me llamó la atención de él y fue un referente para mi vida muy importante. ¿Por qué? Porque en esa etapa de la vida del hermano Lenis, cuando íbamos como ancianos de la iglesia a visitarle junto con el pastor, no alcanzaba, orábamos por él, compartíamos, reíamos, él de por sí era muy dicharachoso, hablábamos del Señor, nos preguntaba cómo iba a la iglesia, ahí postrado en su lecho. Y este hombre, antes de que nosotros saliéramos, nos despedíamos en oración y él decía con su hablado especial, esperen hermanos, no se vayan, déjenme un momento que voy a orar por ustedes. Y nosotros inclinábamos el rostro delante de un varón de Dios, que aún en el sufrimiento permanecía fiel y leal ante él.
oraba por nosotros y nos despedíamos en un abrazo. A él se le veía en momentos en que personas lo llamaban y caminaba despacio, muy despacio, apoyado en un bastón, paso a paso, muy lento. Le veíamos pasar ahí cerca de la iglesia. Decimos, hermano Lenny, ¿para dónde va? Es que me llamaron para orar por un enfermo. Aún en su condición de gran enfermedad, dolor, seguía siendo un siervo de Dios. Quizá usted esté pasando hoy por un tiempo de tribulación. Quizá esté sintiendo que lo que ocurre en su hogar, en su matrimonio, ya está algo tan desgarrador. Quizá esté sufriendo el rechazo, la burla, el desprecio, el menosprecio, la presión, incluso para usted hacer negocios de que si no se presta para algo indebido y le hacen a un lado, ver cómo otros ascienden, crecen, prosperan, usted se mantiene firme a los principios y está en esa lucha y está sufriendo. Hoy el Señor nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y termina diciendo allí el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá la segunda muerte. Hemos visto, cuando hemos hablado del que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es bien claro también que allí lo que el Señor está diciendo es, oiga, oiga. El que tiene oídos, oiga. Esto está haciendo referencia a que no se limite solamente a que escuchó, sino que además póngalo por acción. Y hoy el Señor nos está llamando a eso, mis hermanos. A que no nos limitemos exclusivamente a escuchar, bonita la palabra para Éfeso, bonita la palabra para Esmirna, No. ¿Qué aplica eso a mi vida? ¿Y cómo puedo yo apoyarme en el Señor? Cuando dice el Señor que no sufrirá la segunda muerte, es porque hay una muerte segunda, ¿sabe? Todos nacemos y ya tenemos un tiempo de vida. De ahí no pasamos. Ya está establecido un tiempo de vida. Y sabe, habrá una muerte física. Sin embargo, como lo vemos también en la primera carta a los tesalonicenses, no todo el mundo va a morir físicamente, ¿sabía? No todo el mundo va a morir físicamente. La Escritura dice que el Señor vendrá y que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, si hoy viniera, por ejemplo, dice, luego nosotros no nos adelantaremos a ellos. Ellos irán primero, pero seremos levantados también juntamente con ellos. Así es de que hay personas que en el momento en que venga el Señor, cristianos, que han creído en Él, que han tomado la decisión de recibir ese regalo de la vida eterna, que serán levantados sin que hayan tenido una muerte física. ¿A qué se refiere entonces la segunda muerte? La segunda muerte se refiere a la muerte espiritual. Muerte significa separación. Y la muerte espiritual significa la separación eterna de Dios. En donde el Señor, en su gracia, hoy nos está hablando para que volvamos nuestro corazón a Él, para que le recibamos, como dice la Escritura, allá en Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, habrá dos grupos, los que creen, vida eterna, y los que no, condenación eterna, la muerte segunda. Aquí, vida eterna. Y el Señor está diciendo, el que venciere, vencer todas esas luchas, todas esas presiones, la persecución, todo lo que viene adverso, al que venciere, manteniéndose firme en mis caminos, no tendrá la muerte segunda. Una iglesia sufrida en un contexto económico, cultural, social, político, muy poderoso, rechazada, perseguida, aún viendo morir a sus seguidores, pero una iglesia que hasta ese momento el Señor no tiene nada que reprocharle, porque su corazón se ha mantenido firme en Él. Una iglesia a quien el Señor llega a decirle, no lo que supuestamente esperaríamos, has sufrido tanto que aquí ya te voy a quitar el sufrimiento. No, sino que Él dice, no tengas temor ante la adversidad venidera. Yo estoy contigo, yo te fortalezco. Yo también sufrí. Yo conozco eso que estás viviendo, pero yo soy el primero y el último. Yo soy el que doy la última palabra. Y quiero que sepas que allí,
cuando estés en mi presencia, en la vida eterna, vas a recibir una corona de gloria por haber resistido. Señor, gracias. Tú conoces la condición en que nos encontramos cada uno de los que hoy hemos escuchado tu palabra. Quizá has sabido que en este día era propicio, y lo creo así, Señor, esta palabra para cada uno de quienes la estamos escuchando. Y te damos gracias por eso, Señor. Hay sufrimiento por enfermedad, Señor. Hay sufrimiento en los hogares que tratan de desmoronarse por más que algunos de tus hijos estén luchando. Como que no ven resultados, Señor. Ese hijo que no ha vuelto, Padre. Ese hombre violento en el hogar. Y 1, 2, 3 años intercediendo, orando, viviendo una vida de acuerdo a tus principios, sufriendo momentos difíciles de burla, de menosprecio, Señor. Allí era el trabajo, esos compañeros, a un jefe, Señor, que han tomado por burla tu nombre y que procuran el tropiezo nuestro. Aún, Señor, esos jóvenes en el colegio, en la escuela, en la universidad, enfrentando la presión de sus compañeros que se burlan de aquellos que se mantienen firmes en tus principios y que los llevan a trincherarse a veces, Señor. Has conocido, Señor, todo eso. Esos profesores, Padre, que con sus argumentos y por el nivel de autoridad que les lleva, Señor, a tener un dominio de terceros muchas veces, Señor, y que tratan de presionar y de tomar por burla a tus hijos, Señor. Has conocido eso, Señor. Has conocido las presiones de aquellos empresarios, Señor, que quieren hacer negocios, los negociantes, los comerciantes, que quieren hacer las cosas honestamente, pero que están siendo presionados para hacer algo indebido, Dios. Has conocido eso y cuánto tu pueblo ha resistido, Señor. Y hoy vienes y nos traes una palabra, Señor, de aliento para que perseveremos en ella, Señor. Por tu amor, por tu bondad, mostrándonos, Señor, la esperanza de un mañana diferente para el que tenga victoria en esto, Señor. Hoy te pido por cada uno de quienes está escuchando este mensaje, también por mi hogar, por mi familia, Señor, que esta palabra no pase de largo, sino que tome fuerza y nos afirmemos en ti y perseveremos, Señor, hasta el día en que tú determines llamarnos a tu presencia, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Y por aquellos, Señor, que aún no han tomado una decisión por ti, los coloco en tu presencia y te pido, Señor, ayúdales. Creo que ya tienen claro que pueden llegar a sufrir la segunda muerte. Hoy te han rechazado acá, allí ya no tendrán decisión que tomar. Allí ya ellos, ese rechazo de acá será el rechazo eterno, en donde no podrán tener comunión contigo. Pero tú les amas y tú quieres hoy fortalecerles para que tomen la decisión por ti. Guíales, bendíceles, llénales de tu presencia y de tu amor. Que ellos comprendan que las tribulaciones que han estado sufriendo, Señor, serán llevaderas de la mano tuya. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos y amigos. La próxima semana, el mensaje a otra iglesia. ¿Ha leído los 2 capítulos que le recomendé? ¿El 2 y el 3? Si no lo ha hecho, por favor hágalo. Y si ya lo hizo, una repasadita nos caería bien. Espero que esta semana sea una semana de bendición. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que ustedes puedan ver en medio de la adversidad y el sufrimiento cómo esta palabra cobra vida en sus vidas. No se separen del Señor, unidos a Él. Bendiciones. Y niños, ánimo, adelante y no olviden, en familia, apoyando a sus padres. Dios les bendiga. Queridos amigos, por último queremos invitarles a que este próximo domingo que viene vamos a tomar la Santa Cena. Como es costumbre de la iglesia, usted va a necesitar 2 elementos, que sería el vino y el pan. Entonces, para el vino, si usted quiere hacerlo con fruta, con uvas, hace el juguito de uva y tiene el pan listo. Debemos estar también preparados espiritualmente para estar a tono y para compartir en familia. Recordemos que es un mandato del Señor, dice que
es para recordar hasta cuando Él venga. No se pierda de tener la Santa Cena en familia. Dios les bendiga.